Continuaremos hablando con Jorge Mahfoud, escritor y también profesor de la Universidad de Jacksonville en la Florida, profesor de estudios internacionales. Estamos hablando, Jorge, de los 3 países que recientemente tuvieron elecciones. Uruguay se confirma entonces en estos días recientes de que ganó la oposición, es decir, ganó un grupo de 5 partidos que crearon lo que le llamaron una coalición multicolor para desafiar a 15 años de gobierno de izquierda del Frente Amplio. ¿Qué pasó? Más allá de todos los errores que cualquier gobierno tiene, si ponemos todo en la balanza, creo que también el Frente Amplio fue parte de esa década dorada que hablábamos en varias partes de América Latina. Muy rápidamente, el PIB creció también 4.1 en promedio durante todos esos años. Nunca hubo una recesión económica. El ingreso per cápita de Uruguay es el más alto de América Latina, mayor que el de Chile, mayor que cualquier otro país de América Latina. El país más balanceado, más equitativo, por varios factores que podríamos explicar. El mayor problema de Uruguay ha sido la criminalidad, como estuvimos hablando, que también tiene sus explicaciones. Pero yo creo que de todas formas la derecha en Uruguay, que no es nada dramático que gane la derecha o la izquierda, Uruguay es un país bastante moderado. Tanto es así, perdón, que tú dices, ¿qué hace el neoliberalismo en las elecciones de Uruguay? Tú mismo has escrito y dices, en Uruguay se da la paradoja, que somos al mismo tiempo progresistas y tradicionalistas. Sí, es decir, ¿cómo se justifica? ¿Qué va a pasar ahora en Uruguay con el triunfo entonces de la derecha después de 15 años de gobierno de la izquierda? Decir lo que va a pasar es muy difícil, pero podemos más o menos sospechar que no podemos ser muy optimistas. Eso lo dijimos cuando ganó Macri hace 5 años. Es muy difícil ser muy optimista, pero obviamente el nuevo gobierno de Luis Lacalle Pou, más o menos supongo que si es medianamente inteligente va a mirar un poco lo que pasó en Argentina. Pero es sospechoso que, por ejemplo, inmediatamente que se anuncia el triunfo de Lacalle Pou, resulta que el autoproclamado Juan Guaidó, la autoproclamada, estamos hablando de Jeanine Áñez de Bolivia, Bolsonaro, Macri, Piñera, Duque, son los primeros en felicitarlo a través de Twitter. ¿Qué es lo que puede leerse entre líneas de que lo felicitan en primer término estos personajes? Comparten obviamente intereses y seguramente van a haber alianzas. Cuando la izquierda hace alianzas son ideologizados, son grupos ideologizados. Cuando la derecha hace alianzas son objetivamente intereses económicos. La narrativa siempre es muy distinta. Pero de nuevo, el caso de Uruguay, cualquier cosa que ocurra va a ser siempre más moderada. Lo más probable es que comiencen a decir, como pasó en Argentina, que la herencia maldita del gobierno anterior, que repetimos, casi todos los números lo dan muy positivamente. Y tú hablabas antes de que se subieran los resultados, decías tú, el viejo sueño de los golpistas camuflados, estás hablando entonces de los militares, y dice, del patriotismo militarista latinoamericano. Y hay este elemento nuevo que surge, que es un ex jefe del ejército que se llama Guido Manini Ríos, crea un partido político, tiene el 10% de los votos, integra esta coalición, digamos, de 5 partidos con Lacalle Pou, que mezclan ideologías completamente diferentes, y empieza a generarse el temor de que lo que trae de fondo este señor es olfatear el golpismo. Hubo ciertos tanteos antes, no solamente de él, sino de otros candidatos. Hay que diferenciar lo que es militar de militarismo. Cuando digo militarismo es esa tradición de querer monopolizar el honor y el nacionalismo, que fue entreguista generalmente en América Latina. Pero se ha fosilizado en la cultura latinoamericana y también en Uruguay, más allá de que muchos otros elementos desaparecieron, pero se ha fosilizado como aquello de que luchábamos contra el comunismo, luchábamos por la libertad, etcétera, cuando realmente hacían lo contrario. Ese 10% siempre estuvo en Uruguay y ha despertado ahora, pongámosle que crezca más o menos, pero ese repito, no es solamente militar, sino militarista, es una ideología con una creencia de una moralidad superior sobre la ley que justamente para proteger los intereses del país justamente fue entreguista. Sin los grandes ejércitos latinoamericanos jamás hubiese habido ni dictaduras ni entreguismo en el caso del resto de América Latina de sus recursos.